Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. La verdad es que yo estoy muy contenta de regresar porque ya me estaba yendo yo con San Pedro y hoy vamos a analizar a Frankenstein de Guillermo del Toro. Así que quédate porque esto se va a poner muy bueno. Así es, amigos. Tuve una situación y de hecho creo que me escuchan porque no solamente fue gripa. Entonces tengo muchísimas cosas que contarles, pero eso lo dejamos para luego. Recuérdame seguir en las demás redes sociales, ahí es donde publico todo este chisme. Pero hoy vamos a hablar del complejo de Edipo, analizando Frankenstein con Guillermo del Toro. Y es que en psicoanálisis el complejo de Edipo es el proceso afectivo donde el niño desea ser el favorito de la madre y ve al padre como un rival. En este caso vamos a hablar de justamente lo que hace Frankenstein con su criatura. Es el momento en el que aparece la pregunta: ¿qué soy para mamá? ¿Y qué lugar me toca ocupar en esta historia? Cuando este conflicto no se elabora, aparecen síntomas: dependencia, agresión, culpa y miedo a la pérdida. Así que, ¿por qué Frankenstein es una historia edípica? Vamos a hablar sobre esto. Y es que la criatura es creada artificialmente, no nace, es producida como, pues sí, un hijo, pero aún así busca lo mismo. De hecho, por eso menciono que es como un hijo, que es el lugar de ser el deseo del padre, es decir, ser mirado. Y bueno, Víctor Frankenstein se convierte en una figura paterna ambivalente que crea, rechaza, abandona. Aquí se abre la herida edípica, un hijo que desea a un padre que no lo desea a él. Y bueno, así que hablemos de la figura del padre, de Víctor Frankenstein. Y es que Víctor no quiere un hijo, quiere un logro, quiere un experimento, quiere ir en contra de la naturaleza como una prueba de grandeza. Cuando la criatura despierta, Víctor se asusta. De hecho, si lo ven, es como ¡uf! Pero es porque se niega a la responsabilidad. Y desde Lacan esto se llama el nombre del padre fallido. Un padre que no introduce ley, que no enseña límites, que no nombra, que no acompaña el ingreso al mundo simbólico. En otras palabras, un padre que deja un vacío que luego se convierte en violencia. Temas muy difíciles porque es lo que actualmente vivimos hoy en día. La criatura, obviamente, pues es el hijo. La criatura nace sin palabras, sin historia, sin linaje. Y esto pues genera mucha empatía. En psicoanálisis esto es crucial. Si no hay palabra, no hay identidad. De hecho, si se dan cuenta, pues la criatura está buscando justamente afecto, mirada, reconocimiento, y lo único que recibe es miedo, rechazo, abandono. Ahí aparece la rabia edípica, el hijo que quiere ser amado, pero es tratado como intruso. Es por esto que empatizamos demasiado con la historia de Guillermo del Toro. Y bueno, la madre ausente es el hueco central. La historia siempre gira alrededor de una ausencia materna. En la versión del Toro, esta ausencia se vuelve aún más simbólica. La criatura no tiene madre. Así es. Y Víctor perdió la suya. Y es que esto es lo que mueve todo el conflicto. Eso genera un triángulo edípico incompleto, padre e hijo, sin mediación, sin ternura, sin límite. Un Edipo sin madre es un Edipo desbordado. ¡Wow! Recordemos que todo esto acerca del Edipo, acerca de estos conceptos, lo podemos ver mucho más a profundidad en otros videos que he grabado para ustedes, como por ejemplo el papá del año, me parece, y les va a aparecer aquí la imagen, no se preocupen. Así que bueno, vamos a hablar también acerca de cómo la criatura tiene esta repetición traumática. La tragedia ocurre porque nadie ocupa su lugar, es decir, que el padre huye
y el hijo se desborda, es decir, la criatura no sabe qué hacer. Si se dan cuenta, huye, pero la ley nunca se establece, nunca le dice qué es lo que está bien, lo que está mal. La palabra no se transmite y lo que queda es un circuito edípico sin resolución, es decir, que la criatura no quiere destruir el mundo, solo quiere destruir esa soledad, porque nadie le dio este amor. Al final, Frankenstein no es una historia de monstruos, es la historia de una herida edípica abierta. Un padre que no quiso ser padre, un hijo que no supo quién era y una madre que nunca estuvo. De hecho, por esto, cuando Elizabeth lo ve, se da cuenta de que el padre no es lo único. Es decir, el padre no es la única figura existente. Hay algo más. Este amor de madre y este amor que puede percibirse como lo que merece y lo que necesita. Y es que Víctor vivió algo similar. Probablemente el padre de Víctor no quería como tal un hijo, simplemente quería parte de pasar ese legado hacia su hijo y esa grandeza hacia sus generaciones. Pero no como tal este amor y darle esa y cubrir esas necesidades que Víctor Frankenstein necesitaba cubrir. Por eso es que todo el tiempo vemos cómo Víctor está constantemente detrás o continuamente con la imagen de su madre. Si se dan cuenta, hay una escena donde están comiendo y el padre, sí, el padre es la ley, el padre es quien te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, el padre en este conflicto edípico es quien hace la división entre mamá e hijo. Recordemos que el conflicto edípico se presenta, o esta etapa de Edipo, se presenta entre los 3 y 6 años. Es decir, cuando el hijo comienza a darse cuenta de que no es, cuando empieza como a implementarse esta identidad. Y entonces comienza un tipo de enamoramiento que no tiene nada que ver con lo erótico, sino más bien como esta identidad y además este desarrollo psicosexual en el niño. Por eso es que Víctor, a pesar de tener a su padre, a pesar de ver cómo es que él es el que pone la ley, el que pone las reglas, mira normalmente a la madre, porque en ella es que encuentra lo que él necesita. Que pueda ejercer este reflejo, que pueda ayudar en la identificación y además en la aceptación de preguntas como ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué estoy aquí? Y al principio de este análisis justamente hablaba acerca de la criatura, de la paternidad. ¿Pero qué fue lo que hizo Víctor Frankenstein? Bueno, realmente hizo lo mismo que su padre. Y aunque creo yo que en la película de Guillermo del Toro, que déjenme darles mi opinión, sí me gustó bastante lo que hizo. Visualmente es hermosa, muy bella, pero hay algo que no me termina de convencer. Y es que hay tanto que explorar y siento que Guillermo del Toro solamente nos dio una historia corta para entretenernos 2 horas, cuando tal vez pudo haber hecho un poco más o concentrarse específicamente en un tema. Y es que siento que hay personajes secundarios que le quitan bastante el foco o la historia principal. Por ejemplo, no vemos mucho de Elizabeth, no vimos mucho acerca de la relación entre Frankenstein y su criatura. Al final sí, hay una reconciliación y se entiende que este conflicto se resuelve, asimismo como el conflicto edípico. Es decir, este conflicto del padre con el hijo se termina resolviendo de alguna manera o simplemente se pasa la etapa.
Pero, como sucede en la película con Guillermo del Toro, no vemos más estos detalles. Y creo que esto era muy importante para poder analizar más. Y lo que pesa más en esta historia es la empatía entre cómo también entre la criatura, Elizabeth y Frankenstein, podría haber un triángulo un poco más detallado acerca de la manera en que ellos estaban teniendo esta interacción. Y creo que eso es lo que no me gustó tanto de la película. Sin embargo, nos damos cuenta, y es muy claro, que este problema es un problema que incluso Guillermo del Toro comentó en varias entrevistas. Dijo acerca de la paternidad y acerca de la imagen que hoy en día tenemos sobre esto en México. Y esto definitivamente tiene muchísimo peso emocional y es la misma razón por la cual hoy Frankenstein de Guillermo del Toro en 2025 ha sido un éxito. Porque no solamente nos entregó una historia bella y una historia muy hermosa visualmente, sino también nos entregó una historia con la que probablemente muchos puedan identificarse. Preguntas como ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Preguntas como ¿realmente perdonar es olvidar? ¿Realmente necesito hacer las paces con mi padre, con mi pasado, con mi familia para poder seguir adelante? Y como dijo Guillermo del Toro, en muchas ocasiones pensamos que esta experiencia acerca del padre, acerca de si está y fue una imagen negativa o por el contrario, tampoco estuvo, pero aún así esa ausencia ha dejado cosas en nuestra psique como heridas, también nos podemos plantear cosas como no quiero nada con ese hombre. Sí, es quien ayudó a la procreación, pero no es mi padre. Y nos damos cuenta mucho tiempo después que tenemos rasgos similares, rasgos parecidos, conductas que hemos repetido de alguna manera. Y aunque no sea directamente el hombre que nos procreó, también recordemos que hay algo muy importante y es la función paterna. Entonces, todas estas preguntas muy profundas, creo que es una de las cosas que más me gustaron en reflexionar y lo más importante, que me gustó muchísimo cómo Guillermo del Toro nos lleva a esta reflexión, pero también a poder disfrutarlo de manera visual con la familia, sentarnos 2 horas, 2 horas y media, pero yo digo que fácil se pudo haber aventado otra media hora. Ojalá hubiera tenido la oportunidad, o no sé si se la ofrecieron y la rechazó, pero me hubiera encantado que esta película se hubiera hecho una serie de 8 episodios y que como Luis Estrada en este año hizo su primer serie de Las Muertas, hubiera hecho algo similar Guillermo del Toro para poder entregarnos una historia acerca de Víctor Frankenstein que yo digo que podía hacerlo, que iba a arrasar y que definitivamente necesitamos más. Hemos visto también historias de Guillermo del Toro en La forma del agua, Pinocho, por decir algunos títulos recientemente, y ahora esta tercera película que creo se ha repetido bastante. La idea central acerca del padre, de la madre, y bueno, buscando un poco más las entrevistas de Guillermo del Toro, podemos descubrir cuál ha sido su pasado y qué ha sucedido con su vida y con él. Entonces, entendemos un poco más acerca justamente de lo que le pasa. Y bueno, pues creo que eso también nos ayuda bastante a tener la misma visión o a entender un poco su perspectiva y además a crear también, claro, la propia.
Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero poder traerles más videos. Ayúdenme siguiendo este canal y siguiendo mis redes sociales, porque de repente con esta enfermedad, como les decía, pues de repente es un poco difícil porque pues uno se llega a desanimar. Pero me encanta en serio el cine y lo más importante, me encanta la psicología y todo lo que hago en este canal. Así que suscríbete, recuerda dejarme tus comentarios, qué personaje quieres que analicemos después, porque honestamente con Frankenstein me encantó y además he estado haciendo microanálisis en la plataforma de videos cortos, por lo que yo te invito a que te vayas al Tiki Tiki para que pues también allá no te pierdas lo que he presentado y podamos generar este debate, ¿vale? Es donde estoy un poco más activa todos los días y recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.